Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La prevención de la caries dental es una de las tareas más importantes que deben llevar a cabo los padres y las madres durante la infancia de sus hijos, al menos hasta que estos sean capaces de realizarlo por sí solos. Porque una boca sana es sinónimo de salud, y los pilares para conseguirlo deben construirse desde que los niños son pequeños, tanto como desde la salida del primer diente. Pero, ¿hay que usar siempre pasta de dientes? ¿Qué es eso del flúor y las partes por millón? ¿Es tan malo para los dientes que los niños tomen chucherías? ¿Y la lactancia materna? ¿Cuándo es conveniente que pida cita por primera vez con el odontopediatra? En el episodio de hoy os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la higiene dental, para que vuestros hijos crezcan con una boca sana y saludable. Así que preparad cepillo y pasta, porque además hoy, con una invitada muy especial, ¡empezamos! Bienvenidos una semana más a este podcast de Sin Cita Previa. Soy Gonzalo, hoy yo estoy solo, Elena no ha podido venir, pero tenemos una invitada muy especial para hablar de higiene dental. ¿Qué tal, Yaiza? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, para los que no conozcáis a Yaiza, Yaiza es odontóloga, tiene un máster en odontopediatría, que ahora nos contará esto de qué significa la odontopediatría, es profesora de máster universitario tanto en la Universidad Alfonso X como en la Europea de Madrid y es IBCLC. Además es divulgadora en redes sociales y seguro que la conocéis por su cuenta, que es la Doctora Cuentadientes. Así que bueno, encantado de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de higiene dental y bueno, hemos querido contar con una experta en dientes y niños. Así que bueno, ¿por qué es importante, Yaiza, la higiene dental? Pues sin duda porque al fin y al cabo, como quien dice, a caballo regalado no le veas los dientes, y es que es por ella, por la boca, por donde empieza la salud, y por lo tanto mantener un correcto estado de salud bucodental representará también una correcta salud total del cuerpo. Uh-huh. Bueno, de salud dental podríamos hablar de miles de cosas, pero bueno, en higiene dental este episodio hemos decidido enfocarlo un poquito más a la prevención de la caries, que es una de las cosas más importantes que pueden hacer los padres. ¿Y en qué consiste esto de la caries? Porque además no son las caries, ahora nos lo contarás, es la caries dental. ¿Y qué consecuencias puede tener para la boca de los niños? Exactamente, justamente la caries en singular es la enfermedad más prevalente a nivel mundial, tanto a nivel de adultos como en la etapa infantil. Incluso se estima que entre un 60 o un 90% de la población mundial presenta esa enfermedad, y es que solo es una, y por eso se dice la caries, y se definiría pues como un desequilibrio que se produce en la boca, en las bacterias que todos tenemos, tanto buenas como malas, cuando damos alimentos que potencian el crecimiento de las bacterias malas, que es principalmente el azúcar. Antes se pensaba que esta enfermedad era una especie de infección producida pues por bacterias y ya está, y que casi teníamos que evitar los besitos con los niños, soplar las cucharas de los alimentos, y aunque eso tiene otras características que pueden implicar otras infecciones, no daría como tal a esa enfermedad de la caries. Los agujeritos que encontramos se llaman lesiones de caries, son las consecuencias de esa enfermedad llamada, insisto, la caries. Y en esencia es un desequilibrio que solo es azúcar dependiente. Sí, yo creo que ahora repasaremos luego los factores de riesgo, todo ese desequilibrio. Yo creo que la gente confunde un poco lo de, como los agujeritos sí que pueden ser varios, o las manchas negras en las muelas, en los dientes, pues los llaman las caries por ponerlos en plural, pero yo creo que el Yaiza lo ha dicho muy bien, es una enfermedad global de la boca que se llama la caries, ¿vale? Y bueno, entiendo por tanto que si la caries es una cosa de la boca que afecta a los dientes, desde que tenemos dientes podemos tener caries, ¿no? Entonces desde incluso la salida del primer diente, desde el primer diente de leche podríamos tener caries, ¿no? Es así, totalmente correcto, ya que solo por el mero hecho de comer estamos activando una serie de reacciones químicas consecuentes de la propia digestión, y en esencia, pues aunque no seamos sanitarios, entendemos o nos han explicado
explicado cuando éramos pequeños, que la digestión implicaba una serie de ácidos en el estómago y tal, pero que ya empezaba esa digestión del bolo alimenticio desde la boca con una acidificación de la saliva. Y es esa acidez la que puede pues contrarrestar el estado del esmalte del diente, que es su piel, y por lo tanto, por el mero hecho de comer un bebé, con ese primer diente, independientemente del tipo de su dieta, ya puede ir exponiendo a la debilidad del estado de ese diente. Claro, porque es un poco obvio, pero claro, la caries se produce en los dientes. Entonces, desde que tenemos dientes, va a poder haber caries. Y ese desequilibrio del que hablaba Jez hace unos momentos, realmente lo que produce la caries es esas bacterias que vamos adquiriendo, bueno, cuando nace un niño todavía no tiene bacterias, pero lo va adquiriendo a lo largo que van pasando los meses. A esas bacterias, si les da sobre todo una dieta rica en hidratos de carbono, pues lo que van a producir son ácidos que van a destruir el esmalte de dientes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podemos proteger? ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Porque al fin y al cabo, bueno, luego hablaremos si hay que tomar mucha chuchería, si el azúcar es bueno o es malo, pero al final bacterias va a haber siempre en la boca. Siempre vamos a tomar algún alimento que contiene hidratos de carbono, y cómo podemos contrarrestar para que no vayan apareciendo esas caries. Pues efectivamente, como no es ninguna opción dejar de comer, la única forma de contrarrestarlo testada y evidenciada es justamente el uso de pasta fluorada desde el primer diente. Por lo tanto, ese flúor es un componente químico que de hecho está pues, en la naturaleza y tiene la capacidad de remineralizar el esmalte, es decir, todos esos minerales que a través de la digestión, de la acidez de la saliva y del trabajo de las bacterias, que también empieza con su metabolismo pues a deteriorar el esmalte o la superficie dental, ese flúor vendría, digamos, a recuperar cristalitos minerales para volver a taponar los poros que han podido quedarse abiertos de ese esmalte. Es decir, viene a endurecer el esmalte que a través de la masticación y de la alimentación se va deteriorando. Claro, y fijaros, esto que ha dicho Yaiza es muy interesante, porque claro, la caries dental al principio no la vemos, porque cuando se empieza a desmineralizar el diente por esos ácidos, todavía a lo mejor no se ha puesto la mancha negra. Entonces el flúor, además de proteger, puede revertir esos primeros estadios de la caries. Esto es una cosa muy importante. De hecho, fue pregunta de oposición de pediatría de atención primaria en el último examen, que si el flúor podía revertir los estados inicial de la caries. Y es sí. Vale. Y bueno, ya tenemos que hay que lavar los dientes desde que salen. Luego veremos cómo lavamos los dientes a un niño los dientes suelen empezar a salir en torno a los 6 meses, que hay que usar pasta con flúor y cuál es la cantidad, porque claro, yo lo sé, como hijos que tengo, y tú lo sabes porque eres odontopediatra, ¿no? El especialista en dientes de los niños, de que tú vas al supermercado o vas a la farmacia y hay un montón de pastas para niños que además pone la edad. ¿Nos tenemos que fijar en eso o en qué nos tenemos que fijar para elegir la pasta de dientes de un niño? Pues aunque suene ciertamente contradictorio que las pocas instrucciones de uso que nos ofrecen las pastas es precisamente indicada para niños de más de 3 años, es una indicación que no solo puede estar equivocada, sino que además en cualquier caso no tendríamos que atenderla. Lo único que nos interesa para elegir una pasta u otra, sea de farmacia o de supermercado, solamente es atender a las partes por millón de flúor que nos indique que lleva de este componente. Hay pastas, de hecho, que ni siquiera indican esas ppm, que lo encontraremos en la parte de ingredientes, es decir, en el reverso del tubo, y por lo tanto esas mejor descartarlas porque a lo mejor hay que leer tanto la letra pequeña que no merece la pena pues eso, buscar dónde está el flúor, que igual no lo tiene porque hay pastas sin flúor. Así que cuando vayamos a escoger una pasta, simplemente dadle la vuelta, mirad en ingredientes buscando esas ppm, siglas de partes por millón de flúor, y mirad que contenga a su lado un número en el rango del entre 1000 y 1500 ppm. Y si te encontráis esto, independientemente de que ponga para 6 años, para 12 o ni siquiera ponga si es infantil, será una pasta totalmente válida. Vale, eso a mí me lo preguntan mucho, tanto en redes como en la consulta, y dicen, ¿y entonces para qué ponen el nombre? Yo es una cosa que me planteo. Y bueno, desde aquí yo supongo que tú dirías lo mismo, haría un llamamiento a los que fabrican pastas de que no pongan la edad, sobre todo porque es que ahora lo veremos, hay pastas que tienen menos flúor del indicado, ¿vale? Porque el flúor mínimo, 1000 partes por millón. Exacto. Luego veremos cuándo hay que subir a más partes por millón, a la pasta del adulto, incluso niños pequeños a veces hay que usar más flúor, pero no debería poner, o sea que no os fijéis en la edad que pone en el bote, vosotros a buscar siempre pastas al menos con 1000 partes por millón. Exacto. Porque necesitan la misma pasta
pasta los niños pequeños que los niños mayores? ¿Cuánto flúor a cada niño? Pues lo cierto es que la cantidad de flúor, entendiendo que siempre nos vamos a basar en el mínimo de 1000, va en correlación a los riesgos de formar caries de ese paciente. Por lo tanto, está claro que a más mayores somos, pues más tendencia o más alteración en la dieta vamos a encontrar, y por eso a niños más grandes sí que debemos de usar ya 1450 o 1500 partes por millón. Pero, como bien has mencionado, hay niños que, aun siendo menores de 3 o 6 años, también vamos a recomendar rangos un poquito más altos de flúor, precisamente porque por X motivos tienen más papeletas de padecer la enfermedad de la caries. Entonces, mientras juguemos dentro de ese rango de entre 1000 y 1500 partes por millón, es lo adecuado. Lo importante, para que no abusemos del flúor y no tengamos o alimentemos la mala fama que le dan en las redes sociales o en internet al flúor, es justamente ajustarnos a las cantidades, como si se tratase de otro medicamento. Y es que a menores de 3 años debemos de aplicar la cantidad de un grano de arroz, y a más de 3 años la cantidad de guisante. Vale, de hecho, en los cepillos de dientes, yo creo que esto es así. Para los niños mayores, si os fijáis muchas veces en los cepillos de dientes, la parte de arriba tiene un color diferente en las cerdas, y eso es un poco lo que marca la cantidad que deberíamos poner. Exacto. De hecho, los adultos tampoco deberíamos poner todo el cepillo con pasta. De hecho, con poquita es suficiente. Y en los niños muy pequeñitos muchas veces decimos lo del grano de arroz es así y está muy bien, pero a veces con que sobresalga un poquito la pasta y raspar la parte Exacto. de arriba, o sea que un tubo en un niño pequeño de pasta de dientes tiene que durar un montón. Renta muchísimo. Y lo estás introduciendo, que ahí es donde está un poco lo que dicen muchas madres. Dicen, claro, estamos acostumbrados a enjuagarnos la boca, que luego veremos en qué enjuagarse, ¿no? Eso lo hemos dejado para el final. Pero claro, los niños pequeños no saben escupir. ¿Qué pasa si se tragan la pasta? Porque tienen muchísimo miedo del flúor, el flúor. ¿Qué le puede pasar a mi hijo si se lo traga? Pues como ya mencionaba antes, se le tiene bastante fobia al flúor, pensando que es un producto químico, tóxico, y lo cierto es que forma parte tanto de nuestro cuerpo como de la naturaleza, y es que estamos hechos de química. Entonces hay que relativizar sobre pues esos miedos adquiridos al uso de productos químicos, y en cualquier caso, siempre que estos sean utilizados bajo las instrucciones de cantidad y concentración, son productos a utilizar de forma segura totalmente a la luz de la evidencia científica. Ahora bien, es que incluso tragándonos esa pasta, cosa que sabemos que en un niño pequeño sin lugar a dudas va a pasar, si nos ajustamos a las cantidades de granito de arroz o raspado y cantidad de guisante para mayores de 3 años, tendríamos que tragarnos 13 guisantes al día para tener un riesgo, que ni siquiera el problema como tal, sino un riesgo, y leve además, de la posible fluorosis dental, con lo cual no es tal el riesgo a la fluorosis por el uso de pasta con flúor, pero sí, en cambio, el riesgo a padecer la enfermedad de la caries en tanto que tú decidas no utilizarla. Así que esto es como un medicamento cualquiera. Mientras lo hagamos con un uso supervisado por un adulto y gestionado en las cantidades, estaremos utilizando un fármaco, por así decirlo, que no lo es, pero sí una especie de medicamento dental que nos va a revertir la caries en sus estadios iniciales e incluso llegar a evitarla. Con lo cual, si tenemos en nuestro poder un producto que revierte la enfermedad más prevalente de la etapa infantil y del adulto, pues deberíamos de utilizarlo con total confianza. De hecho, quedaros tranquilos porque ha dicho ya, o sea, 13 guisantes, yo diría incluso más. ¿Quién se cepilla así? Claro, porque eso Exacto. es a lo largo del tiempo. O sea, Exacto. Quiero decir, si un niño va al baño, coge un tubo de pasta y se zampa el tubo de pasta, a ese niño no le va a pasar nada. O sea, eso sería tragarse la pasta de 13 cepillados al día mantenido en el tiempo. Exacto. Entonces, es lo que dice, si utilizamos bien la pasta, pues no va a haber ningún problema, y mucho mejor utilizar pasta con flúor, que es lo que hay que usar, ¿vale? Porque si no, no vamos a prevenir la caries dental, por mucho que hagamos otras cosas, que el niño se trague un poquito de pasta. Pediconsejo. Mientras tu hijo sea pequeño y no tenga destreza manual, es muy importante que seas tú el que realice el cepillado dental. Mientras llega ese momento, que lo puedes a lo mejor entender cuando ya el peque tenga mayor adquisición psicomotriz, como por ejemplo atarse los cordones, tocar la flauta o empezar a escribir, podrá entonces hacerlo solo, pero entre tanto estará bien que practique con un cepillo como si fuera un entrenamiento.
Bueno, Yaiza, después del pediconsejo vamos a intentar que la gente haga lo que está recomendado actualmente, y la pregunta sería, ¿hay que enjuagarse después de lavarse los dientes o solo con escupir la pasta es suficiente? Pues voy a contestar un poco a la gallega, y es que ¿alguien se ducha después de la crema de la crema corporal? Pues del mismo modo que no nos volveríamos a duchar después de aplicarnos la crema, tampoco deberíamos de enjuagarnos con agua después de cepillarnos los dientes con crema dental. Sin embargo, sabemos que esto lo tenemos muy interiorizado, sobre todo en nuestra generación, porque bueno, lo hemos visto pues en las películas, en el propio hotel siempre hay un vasito al lado de donde están los cepillos, pero a la luz de la evidencia científica no hay razón para aplicar ese tsunami de agua de después de la pasta dental, ya que el efecto tópico de adherencia del flúor hacia el diente lo estaríamos arrastrando y con ello devaluando las ventajas que nos ofrece la pasta dental. Así que bastaría con escupir. Sin embargo, los más chiquititos que esta destreza pues todavía no la tienen adquirida, sería suficiente con que el propio reflejo de extrusión lingual, que es esa actitud de la lengua de querer empujar lo que entra en la boca, pues sería justamente la responsable de echar todo el exceso de espuma que la pasta dental pueda producir. Y además tengamos en cuenta que cada vez es más frecuente encontrarnos pastas con ausencia de, digamos, productos que generen espuma. Y esto es una gran ventaja de las pastas más infantiles, que, insisto una vez más, siempre presenten flúor en cualquier caso. De hecho, que salga más o menos espuma no quiere decir que el cepillado esté mejor hecho. Exacto. ¿Vale? Por eso, a ver, la espuma está pensada como un refuerzo positivo de que te estás lavando los dientes, pero que realmente, aunque no saliera nada de espuma, realmente tú lo que estás haciendo con el cepillado es aplicar ese flúor en los dientes. Y es lo que dice Yaiza, si luego te lavas la boca y escupes, estás arrastrando el flúor que te has intentado aplicar, con lo cual pues hay que escupir. No os preocupéis por los niños pequeñitos, más allá de lo del reflejo de extrusión que ha dicho, porque aunque se tragaran luego la pasta, ya hemos dicho hace un rato que no pasa absolutamente nada porque se traguen un poquito de pasta después del cepillado, ¿vale? Entonces ya tenemos claro que los niños se tienen que lavar los dientes desde que sale el primer diente, porque desde el primer diente podemos tener caries. Y además hay que hacerlo con pasta con flúor, pero ¿cuánto tiempo hay que en cada cepillado lavarse los dientes? ¿Y cuántas veces al día hay que hacerlo? Respecto al tiempo, la verdad es que siempre recomiendo que no miren tanto hacia el reloj, sino que miren hacia los dientes de los niños a los que los padres se están responsabilizando de ejecutar el cepillado. Al fin y al cabo, no es tanto la cantidad, sino la calidad, y por ello es más importante la técnica que el tiempo aplicado. En tanto que son, pues, poco colaboradores, por así decirlo, quizás hasta los 2 o 3 años, a veces digo que con 40 segundos es más que suficiente para cepillar los 20 dientes que acabaremos por completar en torno a la edad de 2 años, que es lo que ocuparía la dentición completa de leche. Así que, insisto, me meto más a que la calidad sea la adecuada y no tanto la cantidad. A más colabore el niño, por supuesto, pues más tiempo apliquemos, y luego entra el criterio de lo que dura una canción, en torno a los 2 minutos, pero no hay razón de estar 2 minutos abordando a un niño pequeñito, a un bebecito, porque sabemos que no es un momento que sea agradable, que no por ello negociable, es decir, hay que cepillar igualmente. ¿Y cuántas veces? Pues al menos 2 veces al día. Y esto tiene razón de ser en que el producto del que tanto estamos hablando, estrella a nivel dental, que es el flúor, pues haga su efecto, igual que cualquiera medicina que también requiere su frecuencia de uso, sino también por el efecto barrido, que la importancia de ese cepillado, además de servir para administrar el flúor, tiene un efecto de limpieza, de barrer, y por eso, como comemos más de 2 veces al día, o en su defecto nos alimentamos más de 2 veces al día, necesitamos ese mínimo de barrido dental. Yo quiero dejar claro 2 cosas que está diciendo Yaiza. Lavar los dientes a un niño de 6 meses o 7 meses o 1 año es una pelea. O sea, obviamente a un niño si le vas a meter una cosa en la boca que, aunque tenga un sabor que está pensado para que le guste, con un cepillo, no va a abrir la boca. O sea, va a ser muy raro. Entonces, además de lavar los dientes, esas primeras etapas en las que la caries realmente tampoco es tan frecuente, sino que es cuando sean un poco más mayores, es un poco un entrenamiento para que ahí en torno a los 2 años te abran bien la boca y te dejen hacer un cepillado activo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es mejor
4 raspadas con flúor bien hechas en esos dientes que estar 2 minutos y medio intentando lavar los dientes y no conseguirlo. Y a mí me gustan mucho, los tenéis en su perfil de Instagram, los vídeos que tiene de cómo agarrar a los niños pequeños para lavar los dientes, pero hay veces que hay que sujetarles medio con las piernas, ponerte por detrás, meter una mano con el dedo corazón metiéndola en la encía para utilizar el dedo índice y el dedo anular para bajar el labio y subir el labio, exponerlo un poquito y ras con un poquito de pasta y se acabó el cepillado. Pero es la única forma real de hacer una prevención de la caries desde el principio. Y a mí me gusta mucho lo que has dicho, es 2 veces al día. O sea, yo sé que vamos con prisa cuando los niños van al colegio o luego cuando están muy cansados cuando se quieren acostar, pero lavar los dientes una vez al día es como no lavar los dientes. Exacto, ¿vale? tal o sea, cual. en que entre una vez y 0 veces es exactamente lo mismo. Exacto. O sea, que si vamos a lavar los dientes, al menos 2. Y luego, bueno, si lo pueden lavar en el colegio o en fin de semana, lo queréis lavar después de la comida del mediodía, pues también perfecto. Y hablando del cepillado, ¿qué tipo de cepillo tenemos que usar? Porque claro, la boca de los niños no es igual que la de los adultos, ni la de los adolescentes, ni los niños preescolares, ni los pequeñitos. ¿Qué cepillo elegimos? ¿Cuál utilizamos para ellos? Pues he de decir que aquí no es el arco ni la flecha, sino el indio que la dispara. Entonces, dentro de todo el arsenal de tipos de cepillos que existen en el mercado, no es que un cepillo sea mejor que otro. Aquí lo que importa es que el mejor cepillo que existe es aquel que se utiliza. Ahora, para mejorar la ergonomía y la batalla que puede generar el cepillado, sí que es cierto que cuanto más chiquitito sea el cabezal para adaptarlo a la apertura bucal de un niño pequeño, pues mejor. Pero no confundamos cabezal pequeño con cepillo enano, porque realmente como el que se responsabiliza es el adulto, tiene que tener un mango lo suficientemente amplio para mejorar el agarre y que sea el adulto quien lo pueda empuñar debidamente. Así que, haciendo una comparación entre los cepillos eléctricos y los manuales, insisto que no es mejor un eléctrico que un manual ni viceversa, al menos a la luz de los estudios en la dentición infantil. Sin embargo, si al niño le genera cierta novedad el uso de cepillos eléctricos, oye, bienvenido es usar el eléctrico o a cualquier parafernalia que pueda incluir el cepillo con lucecita o ruidito para generar mayor motivación en ese momento de cepillado que, insisto, es tan poco negociable como el cambiar el pañal, aunque sea muchas veces bien difícil cambiar el pañal como el hecho de cepillar. Sí, dices lo de los cepillos eléctricos, que nos lo preguntan mucho en la consulta, estos que son tan llamativos, por ejemplo, nuestro hijo creo que tiene uno de Cars, que nos lo pidió por Reyes con 2 años y medio y se lo trajeron los Reyes. Lo usa de vez en cuando, dice, hoy día tal, yo lo que has dicho tienes mucha razón, o sea, que el cepillo eléctrico no va a hacer que el cepillado sea mejor, sino que con un cepillo eléctrico el niño se tiene que lavar bien los dientes, con lo cual no porque tenga un cepillo eléctrico tenemos que dejar de supervisarles. Exacto. Ni nada de eso. Eso es. ¿Y cuándo cambiamos los cepillos? Porque claro, estamos acostumbrados a que los adultos más o menos los cambiamos cada 3 o 4 meses, ¿no? Cuando cambia la estación, pero ¿y en los niños hay que cambiarlo cada ese mismo tiempo? ¿Cuándo se despelucha el cepillo? ¿Cuándo? Pues bastante antes, precisamente porque como el peque lo va a utilizar también para jugar, para explorar y mordisquear, pues a lo mejor en cuestión de ya un mes está tan despeluchado que merece la pena ser cambiado, ya que cuando las cerdas están cada una mirando para Cuenca y para otros lados, cierto es que podrían arañar, por así decirlo, las encías y por lo tanto urge que se cambie antes. De hecho, siempre recomiendo que se tengan 2 cepillos, uno para que sea ejecutado o utilizado por los padres y por lo tanto más duradero, y un segundo en igual, digamos, apariencia, color y tamaño para que el niño pues efectivamente lo estropee y que de algún modo hagamos un poco de método ahorro. Sí, además, yo esto te lo he oído a ti, que sea el mismo cepillo. Sí. O sea, porque como sea diferente, los Ya niños no. van a decir, no, yo quiero el de papá. Exacto. Y ya te lo van a fastidiar. Y yo pondría el orden al revés, que primero sea el niño el que juegue y tal, no sé cuánto, y luego ya llega papá o mamá y hace el repasito, que decimos nosotros, ¿vale? Y bueno, estamos hablando del repasito porque en el fondo, y esto es una cosa que yo quiero dejar muy claro, no hay que echar la culpa a nadie, pero si los niños tienen caries es culpa de los adultos. Porque los niños, sobre todo los pequeños, no saben lavarse los dientes bien y no saben cada cuánto hay que hacerlo, y entonces es una cosa que hay que hacer de supervisión activa, ¿vale? Y entonces, ¿hasta cuándo debemos hacer esa supervisión? Yo creo que durante toda la infancia, pero ¿cuándo podemos dejarles lavar los dientes solos? ¿Cuándo les podemos decir, venga, que te vas a dormir, vete ya a lavarte los dientes tú solo? La actitud que has nombrado justo ahora de que el propio niño se vaya cepillando, esto se puede hacer desde cuando se quiera, desde que el niño pues efectivamente lo pida. Pero sea que apliquemos la psicología inversa para intentar hacer ese repaso, porque por supuesto llega el yo solito, el no, tú no me lo hagas, etcétera, pero
pero intentando lidiar con ello, sin duda deberíamos de ejecutar el cepillado los adultos al menos hasta los 6 años, que es un poquito la etapa en la que ese pequeñajo va a empezar a adquirir pues, destreza psicomotriz como es el atarse los cordones, tocar la flauta, hacer mejor caligrafía, etcétera. Pero luego a partir de ahí, al hacer un 100% de responsabilidad del adulto, tampoco le puedo otorgar a los 6 años un 100% de responsabilidad al niño. Entonces debería de seguir supervisando por lo menos hasta los 8 años, ya que si no ese cepillado puede convertirse en me lo meto en la boca, froto los de delante y me olvido de los de detrás. Porque esta forma, la supervisión y la forma de cepillar los dientes por parte de los padres, de verdad que es la única herramienta y bien fácil y bien económica por otra parte que tenemos en nuestro poder para apaliar una enfermedad que por definición es prevenible. No podremos evitar pues como el niño muerda, si el niño se nos cae y se rompe un diente, pero podemos prevenir la caries, con lo cual animo a todo el mundo a que de verdad se responsabilice de ese cepillado dental. Yo extendería un poco más tu recomendación. Está claro que el niño pequeño, sí, pues 6, 8 años, pero los adolescentes, que hacen un poco también lo que les sale de las narices muchas veces, que no se duchan y tal, pues de vez en cuando habrá que ver si se están lavando bien los dientes, incluso si se los lavan. Yo, con las revisiones de los 12 y los 14 años de niño sano, es de lo que más pregunto. ¿Te lavas los dientes? ¿Cuántas veces? No, por la mañana sigo, y la de la noche, y dicen, pues a esos hay que insistirles, venga, que te vayas a lavar los dientes, ¿vale? Total. Y hablemos un poco de los factores de riesgo, ¿no? Que hemos dicho al principio. Está claro que las bacterias van a producir los ácidos, si les damos algo que va a hacer que produzcan esos ácidos, ¿no? Que son los alimentos que llamamos cariogénicos, que sobre todo son los que son ricos en azúcares, pero son todos los alimentos al final llevan azúcar, ¿no? O llevan hidratos de carbono, mejor dicho. Lo hemos hablado en el episodio anterior, Elena y yo, que hablamos mucho del azúcar, de que es una de las cosas que predispone, pero ¿qué nos cuentas de esto, de los alimentos cariogénicos? Pues empezaré por decir que no solo las chuches producen caries, ya que efectivamente prácticamente todo contiene azúcar. De hecho, ojo con esos alimentos pues, que están envasados, que ponen sin azúcares añadidos, ya que si una vez más leemos el reverso, nos encontraremos que de cada 100 gramos a lo mejor pues, tenemos papillas de cereales que ya contienen hasta 29 gramos de azúcar y técnicamente pues, la Organización Mundial de la Salud nos indica que hasta los 2 años no deberíamos de probar absolutamente nada de azúcar. Pero insisto, el azúcar va más allá de los caramelos, que por suerte creo que tampoco es un alimento que quizás consumamos con alta frecuencia, porque además tiene no solo un contenido nocivo que es el azúcar, sino un continente, es decir, una forma que, bueno, tiene otros riesgos como es atragantamiento y demás, pero sí que hago un poquito llamada de atención a que reflexionemos lo que nos encontramos en las papeleras de los parques. Nos encontramos muchísimos yogures bebibles, muchísima fruta que no es fruta envasada en cánulas de beber, como si fueran zumitos artificiales, y estos tienen un peligro tremendo porque efectivamente los tomamos para merendar, los toman los pequeños para merendar y no les vamos a cepillar en el parque. Entonces tenemos que intentar leer una gotita, aunque no soy nutricionista, no tengo esa capacitación para tampoco entender el etiquetado de los alimentos, pero sí atender a esos carbohidratos y a los azúcares y intentar minimizar todo lo que se pueda el azúcar, pero más importante que eliminarlo al 0%, que no existe fácilmente esa posibilidad, sí recomiendo que se centre el azúcar a comidas principales, ya que detrás de ellas será más fácil el cepillado y no tanto el cepillado entre horas para ese picoteo de recreo y merienda con ese azúcar. Lo has dicho fenomenal, y además es que lo hablamos en ese episodio, son los azúcares libres, que son asimilables a los azúcares añadidos, ¿vale? Así que eso tenerlo mucho en cuenta. Yo quiero también, que te lo digo a ti muchas veces, por ejemplo, las patatas, ya no las patatas fritas, pero las patatas, que unas patatas horneadas, eso tiene mucho hidrato de carbono, es un alimento también cariogénico, aunque no sean chucherías. Bueno, Yaiza, y hablando de los alimentos, la pregunta del millón que la hemos dejado para el final: ¿qué pasa con la lactancia materna y las caries? ¿Realmente la lactancia materna provoca caries, provoca menos caries, no provoca ninguna caries? ¿Los niños que toman pecho hay que lavarles los dientes? ¿Qué hacemos con esto? Que a mí es una cosa que me preocupa mucho y hay mucho debate y creo que se malentiende. A ver si no nos malentendemos ahora la gente que nos escucha. Pues bien, empecemos por el principio, y es que la lactancia materna no produce caries en el sentido causa-efecto, pero es un factor de riesgo más como el mero hecho de comer, como lo hemos estado exponiendo.
ese bebé, a pesar de que todavía quizás no haya empezado la alimentación complementaria, pero sí ya tenga dientes de leche, quizás porque ha sido un poquito precoz antes de los 6 meses, cada vez que esté mamando va a empezar a hacer la digestión. Y como hemos estado explicando, la digestión implica una serie de reacciones químicas a nivel oral que pueden generar acidez en el entorno del diente, como lo generamos en el estómago, y esa acidez empieza ciertamente a corroer el esmalte. Y si posteriormente, a unas semanas o meses después, comienza la alimentación complementaria de la que a veces abusamos un poquito de azúcar, pues hemos juntado un factor con otro factor de riesgo más, que ya es el azúcar. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente, como hemos mencionado, no le vamos a decir a ningún niño ni que deje de comer y mucho menos que deje de amamantarse, conociendo todas las bondades que la lactancia ofrece. Sin embargo, el hecho de solamente alimentarnos de líquidos no nos exime de cepillar y también con pasta de flúor desde ese primer diente. Sea que el niño tenga 3 meses y le nació el primer diente, sea que tenga los 6 que nos dice el libro o que tenga 13 meses que ha sido un poquito más lento. Sí, y además yo quiero dejar una cosa bien clara. Tenemos un post nosotros en el blog sobre si la caries, la lactancia materna provoca caries, y leyendo también a otros odontopediatras, sí es verdad que la lactosa, que es el azúcar principal de la leche, no es un hidrato de carbono más que un azúcar de los más cariogénicos, pero sí que es verdad que es un potencial sustrato para esas bacterias que produzcan ácidos, con lo cual si os leéis el documento de la Asociación Española de Pediatría, del Comité de Lactancia, una de las cosas que pone es una frase que yo creo que es lo que se malentiende, y esto no es una crítica contra nadie, que dice que la lactancia materna no provoca caries. Y yo creo que ahí habría que añadir una palabra, que es no provoca más caries que otras cosas. Y es lo que acaba de decir Yaiza, y es en lo que se resume. Un niño que toma el pecho y que luego inicia la alimentación complementaria, hay otras muchas cosas alrededor que pueden provocar caries. No le vamos a decir a un niño que tiene caries y que toma el pecho que se destete. Lo que hay que hacer es lavar los dientes desde que los niños tienen dientes, independientemente de la lactancia que tomen, sea en biberón o sea de pecho. Y a lo mejor sí que es verdad que antiguamente muchos pediatras decían que la lactancia materna o niños que estaban enganchados al pecho muy frecuentemente podía provocar caries. Pues bueno, eso lo vamos a compensar con el lavado de dientes, que es en lo que tenemos que insistir, ¿vale? A pesar, efectivamente, de que la lactancia materna sea en esencia efectivamente un factor de riesgo, pues como lo es, como insisto, el hecho de comer, cuando tú no puedes modificar un factor de riesgo, en este caso algo tan fundamental como es la lactancia materna, combátelo con más protección, es decir, no te quedes en el mínimo de 2 cepillados al día, sube su frecuencia, quizás a lo mejor 1000 partes por millón de flúor, que es también el estándar para todo el mundo, a lo mejor en ese niño merece la pena subir un poquito dentro del rango de seguridad a los 1500, y entonces no alimentemos desde mi gremio especialmente sanitariamente, o sea, el dental, con que, la teta produce caries, fuera la teta, destetemos y no apoyemos, no informemos de nada más, porque a veces antaño se culpabilizaba a la lactancia, pero se nos olvidaba de recordar cómo prevenir esa caries. De tal modo que potenciemos efectivamente la lactancia, no olvidemos de ese pequeño asterisco de la relación no causal, pero sí relacionada al fin y al cabo con el mundo de la caries, y dejemos que ésta fluya, pero siempre contrarrestada con una prevención de pasta dental aplicada mínimo 2 veces al día. Y otra cosa, que yo esto te lo he oído a ti y lo digo muchísimo en la consulta, muchos niños se quedan dormidos al pecho o muchos niños se quedan dormidos al biberón, o sea que pasa exactamente lo mismo. Y normalmente decimos que se le ven los dientes por la mañana, luego el niño sigue despierto, y por la noche. Pero normalmente en la noche ahí se quedan dormidos. Y muchas madres dicen, claro, si le doy la teta a mi hijo o le doy el biberón y luego se queda dormido, le tengo que despertar para lavar los dientes. Y yo te he oído que dices, pues bueno, ahí lo que puedes hacer es separar el cepillado y anticiparlo, pero darle tiempo al flúor que le estamos aplicando a que haga el efecto. Entonces a lo mejor a ese niño hay que lavarle los dientes a las 7:30 de la tarde y luego pues toma su toma de pecho a las 9 y se queda dormido, pues no nos vamos a preocupar porque ya le hemos hecho ese segundo cepillado con tiempo suficiente para que el flúor ayude a remineralizar. Y ya te voy a preguntar por último, ¿cuándo tienen que ir los niños por primera vez al odontopediatra? Así que hazte un poco de promoción, que al final es aquí a lo que has venido, para ver cuándo vosotros los odontopediatras no son unos dentistas normales que hacen niños, no, son los especialistas como somos los pediatras,
Ellos han hecho su carrera de odontología y se han hecho un máster solo para niños. O sea, son las personas más indicadas para hablar de salud dental y para atender a los niños en referencia a la boca. Así de, ¿cuándo tienen que hacer esa primera visita? Pues como no hay mejor ataque que una buena defensa y hay mucho desconocimiento, como seguramente estamos evidenciando en este podcast, recomendamos que esa primera visita se realice con los primeros dientes, quizás en torno al primer año de vida, para poder poner una serie de herramientas que están en nuestro poder para minimizar los factores de riesgo que pueden causar la caries. De tal modo que no vayan a entender los papás o las mamás que el hecho de incitar a adelantar las citas al odontopediatra de manera precoz tiene el fin de encontrar todo un sinfín de problemas. Quizás al contrario, todo está estupendo, pero si yo no tengo en mi poder el conocimiento de cómo mantener sano lo que nace sano, tengo el riesgo de que al final enfermemos y sigamos alimentando esa altísima prevalencia de la caries infantil. De tal modo que desde esos primeros dientes al odontopediatra. Y en concreto en mi situación personal, como he crecido mucho en la formación de la lactancia y concretamente soy IBCLC, es decir, asesora consultora internacional de lactancia, personalmente visito muchos bebés que vienen a lo mejor con simplemente días de nacidos. ¿Y esto por qué? Porque también el odontopediatra puede analizar el desarrollo de la cavidad oral, en la cual también se encuentra la lengua y con ello el famoso frenillo lingual, que tanto quebradero de cabeza da quizás en los primeros días de vida o meses de vida del bebé. De tal modo que, en concreto, a mí me pueden encontrar en Madrid y para atender a cualquier bebecito pequeñito o ya adolescente incluso, pues eso, en la Comunidad de Madrid, y me podrán además también encontrar en las redes sociales de Instagram de Doctora Cuentadientes. Es una cuenta que es maravillosa, ¿eh? Nosotros la conocimos, a Yaiza la conocemos desde hace tiempo y todo lo que hemos hecho con ella es una divulgadora increíble, así que os recomendamos de corazón seguirla. Yo lo tengo muy claro, al final hay muchas revisiones, o sea, sois más especialistas que nosotros, que los pediatras obviamente en salud dental, pero en el fondo deberías ir al odontopediatra antes de tener caries, para que toda esa labor de prevención se pueda hacer. Igual que haces las revisiones de niño sano y no solo llevas al pediatra al niño cuando está enfermo, ¿no? Entonces, me gusta lo que has dicho por eso, porque principalmente más vale prevenir que curar. Bueno, Yaiza, yo creo que con esto lo tenemos todo. No sé si quieres añadir algún consejo más, aunque yo espero que haya quedado claro todas las cosas que los padres tienen que tener en cuenta para una adecuada higiene dental. Pues lo cierto es que se motiven tanto como lo estoy yo cada día en mi trabajo para que le den caña a ese cepillo, al igual que cambiamos pañales y que asumamos pues que los pequeñitos pueden generarnos dificultades en ese cepillado. Los niños es natural que lloren, pero al final entre mantener un tono neutral en el momento del cepillado, entretenerlos con una canción y mucho amor justo después de ese cepillado, vamos a poder con esas dificultades propias de la edad y sobre todo que lleguemos a una generación libre de caries. Pues venga, Yaiza, como no tenemos aquí a Elena para que nos ayude con el resumen semanal que caracteriza el final de nuestros episodios, lo haces tú conmigo. Vamos a ello. La caries dental es una disbiosis en la que existe un aumento de la flora bacteriana de la boca que produce ácidos que destruyen el diente causado por una dieta rica en azúcares. Para su prevención es fundamental el cepillado dental desde la salida del primer diente con una pasta fluorada. Emplearemos pasta con 1000 partes por millón en niños menores de 6 años y con 1450 partes por millón en niños mayores de 6, adaptando la cantidad de pasta a la edad que tiene el niño. El cepillado dental debe realizarse al menos 2 veces al día con la supervisión de un adulto hasta que el niño sea capaz de hacerlo por sí solo. Además del cepillo, debemos evitar el consumo frecuente de alimentos cariogénicos, es decir, lo que son ricos en azúcares libres y en azúcares añadidos. Y hacia el año de vida es un buen momento para que los niños visiten por primera vez al odontopediatra, que es el odontólogo especializado en la etapa infantil. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os damos las gracias por escucharnos una semana más y por los comentarios y valoraciones que nos dejáis tanto en redes sociales como en plataformas para podcast. Gracias también a Deslas por hacer posible que este podcast siga en el aire una semana más. Y hoy en especial a nuestra querida doctora Cuentadientes, Yaiza Cuba, por haberse animado a venir a grabar y compartir un ratito con nosotros. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.